nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias a mí. Bendiciones, bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este día de hoy. Es un día muy especial porque nos reunimos todos juntos para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Bien, a los que están allá en el Facebook les enviamos un gran y caluroso saludo. Tenemos esta palabra de este, el temor de Dios. El temor de Dios. Es una enseñanza, estuvimos hablando con mi esposa, estuvimos platicando y pudimos ver nosotros cómo este mundo se ha enfrascado tanto que se han levantado tantos dioses falsos, se han levantado tanta mentira en este mundo que hasta inteligencia artificial hay y otras cosas más todavía que ya no hay ese respeto, ya no hay esa honra. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de lo que el mundo hace. Y entonces, de este mensaje del temor de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Podemos ver aquí lo que es y lo que es temor, el temor del miedo. Miremos para que entremos en el mensaje y nos demos cuenta nosotros, miremos prácticamente qué es el temor y qué es lo que significa el temor. El temor, según el diccionario, dice, es una palabra masculina, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. Y hay sinónimos de lo que es el temor. Puede ser el miedo, sobresalto, alarma, terror, horror, espanto, pavor, pánico. Todas esas palabras que están ahí. Pero cuando nosotros hablamos del temor de Dios, ya parece que estamos hablando nosotros de un temor diferente, de un temor reverente, porque dice, según la Biblia, ¿qué es lo que significa el temor de Dios? Según la Biblia es un profundo respeto, para que vayamos entendiendo, es un profundo respeto, no es miedo, es un profundo respeto, es reverencia, es asombro y es sumisión hacia Él. No es un terror, no es un miedo servil como de un esclavo, no, es un temor reverente. Y ese temor reverente, debemos nosotros de hacerlo de una manera como nuestros padres, nuestros cónyuges. ¿Qué clase de temor tenemos? Y dice aquí, el reconocer su grandeza, santidad y autoridad, ese es temor. Lo que lleva al creyente a obedecerle, amarle y apartarse del mal, se considera la base de la verdadera sabiduría. La Biblia nos explica a nosotros verdaderamente lo que es el temor de Dios. Y mirando acá en el Salmo 25, verso 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces nos dimos cuenta que el temor de Dios no es algo que te aleja, porque el temor común, que es el miedo, nos cuenta a nosotros que ese temor lo tiene el incrédulo, lo tiene el que no es creyente, el temor de miedo, porque vive pensando en las cosas que le van a suceder, en el castigo que tiene, en la muerte eterna y todo esto. Pero el cristiano no debe de tener ese temor de huir. El cristiano debe de tener ese temor de acercarse y decir, es mi papá, es mi Dios, yo me voy a acercar a Él. Así no importa en la situación que te hayas encontrado, no debes de tener ese temor así de huir, porque esa es la parte donde el enemigo usa. Mi hermano, mi hermana, en el momento cuando pecamos,
el momento cuando fallamos, no tenemos que escondernos, sino que lo que tenemos que hacer, los que somos creyentes, estoy hablando de los que somos creyentes, es venir delante de Dios y decirle: tengo un abogado, él me ayuda a mí, pero no ser como Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando cometió el pecado? Tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, ¿qué hizo? Se escondió. Y después de esconderse, ¿qué se hizo? Quiso cubrir su vergüenza, quiso cubrir su pecado con hojas de higuera. Entonces, muchas veces cuando viene el pecado y viene el acusador, entonces te entra el miedo. Y si te entra el miedo y te corres de Dios, entonces eres una presa muy fácil. ¿Sabías que estaba viendo el otro día me gusta ver mucho eso de los National Geographic, y estaba viendo cómo pero había un montón de búfalos y estaban alrededor ahí. Y de pronto está la manada y miramos cómo uno de ellos, el más débil, el más flaco, vino y agarró, en vez de agarrar de la manada, agarró para el otro lado. ¿Y sabes quiénes los estaban viendo? Los estaban viendo los leones. Inmediatamente se quedó solo, inmediatamente fueron y lo agarraron y se lo comieron. Y es exactamente lo que sucede con el ser humano cuando el ser humano no entiende el temor de Dios, lo entiende en la manera difícil. En vez de buscar las cosas de Dios, busca otras cosas. En vez de buscar el alivio en Dios, lo busca el alivio en otros lados, porque según él tiene temor de Dios, y como ese temor de Dios lo hace sentirse avergonzado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando está hablando del temor que tenemos, del temor de Dios, está hablando de acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Dios quiere estar con nosotros los creyentes. La comunión íntima de Jehová significa reverencia, respeto profundo y asombro hacia Dios. No tiene ese terror que paraliza. Es temor santo o amoroso que motiva a la obediencia. Entonces, cuando tú cuando tienes temor de Dios, cuando el temor de Dios está en tu vida, entonces tú vas a actuar y vas a hacer las cosas, no las vas a hacer por miedo, por lo que me van a decir. O el pastor, o mi esposa, o mi papá está allí. No, lo vas a hacer porque tienes respeto y vas a declarar: no, tengo ese respeto y lo voy a hacer en obediencia. Dice obediencia, la adoración y el deseo de agradarle. Entonces, el deseo de agradarle es porque siente respeto hacia él, siente admiración, significa que obediencia hacia él. Dice, siendo considerado principio de la sabiduría y una protección contra el mal. En el momento cuando tú tienes temor de Dios, en ese momento es como los niños. Escucha bien lo que te voy a decir esta parte. Cuando un niño hace algo y no es disciplinado, no es instruido en la manera correcta, ¿sabes lo que va a suceder cuando ese niño hace algo malo que no es correcto? Y si no es disciplinado en la manera correcta, lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. El problema de hacer el mal no es la segunda ni la tercera vez. El problema de hacer el mal es el primer asunto. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, en el verso 12 de Salmos 25, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hace una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Mis hermanos, en estos tiempos, con la tecnología y con todo lo que está sucediendo, están haciendo tantas aberraciones y están haciendo tantas cosas negativas en contra del mensaje de Dios, en contra de los hombres de Dios, en contra de la gente que sirve a Dios. Pero no solo eso, sino que están abusando también de la gracia de Dios. Y todo eso está llegando hasta los cielos. Y por eso la Biblia dice: el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová, o sea, el hombre que se acerca a Dios, la mujer que se acerca a Dios, no importa como aquella mujer que vino y tenía el problema del flujo de sangre de hacía años, y ella tenía miedo de la enfermedad,
pero sintió un temor de Dios y dijo, Dios me puede ayudar, voy a buscar a Él. Y inmediatamente lo tocó, inmediatamente. Pero la mujer dice aquí en la Biblia, cuando usted lee, dice que la mujer sintió temor y al mismo tiempo ser descubierta. Entonces, yo estoy viendo acá, es un Dios poderoso, es un Dios, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Por qué razón? Porque tiene intimidad con Dios, está con Dios. Cuando tienes intimidad con Dios, entonces Dios tiene acceso a poder declarar lo que es correcto. Él tiene acceso a escuchar lo que es correcto de parte de Dios. Y dice el verso 13, gozará el bienestar. Hermano, gozará el bienestar. ¿Qué es bienestar para usted? ¿Qué es bienestar para cada persona? Para unos el bienestar es la abundancia material, la abundancia social, pero vivir una vida muchas veces sin una esperanza con Dios, sin tener esa dirección de Dios. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cuando yo leí este versículo, te lo digo que me sentí agradecido, más agradecido con Dios. Tengo agradecimiento con Él, pero me sentí más agradecido de poder decir, Señor, aquí hay algo que me llena mucho. Porque no todo el tiempo estás con tus hijos. ¿O sí? No me vengas a decir que sí, porque hay veces que van a la escuela o no. No estás con ellos. Casi, ¿verdad? O están en el otro lado y todas estas cosas. Entonces, van a haber momentos en los que tú no vas a poder estar viendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que están hablando, qué es lo que están oyendo. Tú no vas a poder eso. Pero para eso dice aquí, dice, gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aquí hay una promesa para tu familia. Aquí hay una promesa para tus hijos. Aunque tú no los veas caminando en el camino correcto, que aunque tú no los veas acá, pero es tu descendencia. Y cuando tú crees esa palabra, entonces tú le dices al Señor, Señor, es mi descendencia, pero es que es así, pero es mi descendencia, pero es mi descendencia. Y hace unos momentos decía mi hijo acá arriba que Cristo Jesús está todo el tiempo para interceder. Y entonces él dice, no, el papá no está, el papá ya está acá con nosotros, pero el hijo está allá luchando en la tierra. Hay que enseñarle, hay que guiarlo. Aquí dice la palabra, porque es una descendencia, que no es lo mismo que pasó con Abraham. Ahí miramos nosotros el pueblo de Israel, miramos nosotros gentes que cuántos años hace que estuvo Abraham en aquel tiempo. Pero ¿dónde está la descendencia de Jacob? Ahí la vemos. Ahí vemos la descendencia de Esaú, ahí la vemos. Vemos la descendencia porque ahí dice, descendencia heredará la tierra. Lo que significa es, ellos van a ser guiados por mí y yo voy a proveer para ellos. Dice el verso 14, la comunión íntima. ¿Qué es comunión íntima para ti? Comunión íntima para mí es esta parte. Hay cosas que quizás como seres humanos a nosotros nos avergüenza platicarlas con otra persona. No sé qué sea lo que a ti te avergüenza, pero cada persona tiene algo como que no se siente contento con lo que tiene o algo que le avergüenza decir, sí, pero así soy. Pero nos damos cuenta nosotros de que entre medio de esto hay una intimidad que con Dios sí le hablas. ¿Amén? ¿O no? Hay cosas, hermano, hermana, piense en esto. Hay cosas que usted no la va a poder platicar con nadie, pero la va a poder platicar con Cristo, pero la va a poder platicar con Dios. A Él le va a presentar, porque quizás usted va a estar peleando una causa que usted piensa que es justa, pero ese es su pensamiento, eso es idea. Pero ¿qué pasa cuando usted viene a la luz de las Escrituras? ¿Qué pasa cuando pasa por el escáner de Cristo Jesús? Y Cristo Jesús le dice, no, aparentemente tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo, pero te voy a declarar que no estás correcto. Y qué bueno cuando usted recibe de parte de Dios y dice, qué bueno que no me lo dijo X, sino que me lo dijiste tú, Señor. Entonces es allí donde empieza la sabiduría, es allí donde empieza la comunión íntima, es allí cuando tienes esa relación con Dios, de poder hablar con Él, de poder pensarle a Él. Los que no son creyentes no tienen lo que tú tienes. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero tú declaras esto
y le estás predicando a uno que está mal. Le estás predicando a uno que está caminando en los caminos equivocados y no está, él sabe que no está bien y tú le estás predicando de estas cosas. Ah, tú con tu Dios. Ah, tú con tu evangelio. Ah, tú con esto. No quiere aborrecer el mal. ¿Por qué no quiere aborrecer el mal? Porque sabe que Dios odia el mal y que el mal no va a estar delante de la presencia de Dios. Y como no va a estar delante de la presencia de Dios, entonces la persona prefiere seguir el mal. Entonces no quiere la intimidad con Dios. Y como no quiere la intimidad con Dios, entonces no tiene temor de Dios. Dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí empieza la soberbia y la arrogancia. Hay personas que son soberbias. O yo puedo, yo lo tengo, yo lo hago porque yo soy Camaney y X y lo que sea. La soberbia, son soberbios en cuanto a las cosas que hacen. Y la arrogancia, son arrogantes muchas veces hasta para pedir las cosas. Tienen una arrogancia como que se hasta pareciera que tienen autoridad, como que si tienen el rango de general, como que si son capitanes en la tierra, no sé. Pero aquí dice arrogancia y el mal camino. En otras palabras, están caminando en todas las cosas equivocadas. Y luego no solamente eso, sino que además de eso también usan la lengua para decir cosas que no son correctas, para decir mentiras, para decir engaños, porque aquí dice la palabra de Dios, nos está hablando a nosotros y nos dice, y la boca perversa, y la boca perversa, levantar falsos, decir cualquier palabra negativa, y todas esas cosas Dios las aborrece. Entonces no puede ser de que una persona que esté con estas cosas va a estar delante de la presencia de Dios. No puede ser, porque aquí dice la palabra de Dios, dice, y la boca perversa aborrezco. Entonces él aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así es que esposas, por favor, ya empiecen a hablarle bien a sus esposos. No. Esposos, por favor, traten a sus esposas como un vaso frágil, con amor, con amor. Porque el enemigo va a querer poner lucha entre ustedes como parejas, para que uno de ustedes se distancie, como lo hizo con Adán y como lo hizo con Eva. Ellos empezaron, y si no te das cuenta que el hombre muy acá que dijo, no, la mujer que me diste. Y la mujer, como no miró a nadie más que la serpiente, dijo, la serpiente me engañó. Sí, ahí está la lengua perversa. Y dice la palabra de Dios que Jesús hablándole a los fariseos, porque los fariseos tenían una lengua muy perversa. Cuando usted mira Lucas capítulo 12, dice la palabra, pero os enseñaré a quién debéis temer. Jesús hablándole a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Si usted se fija en el capítulo 11 de Lucas, estudiando todo el pasaje, y después continúa en el verso 12:5, en donde él les continúa hablando a los fariseos y a los intérpretes de la ley, porque ellos no aceptaban a Cristo. Y dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Porque los fariseos y los escribas, ellos no declaraban la palabra. Ellos no hablaban el evangelio en la manera que se debería de dar a enseñar, porque ellos amaban más la gloria de los hombres. Ellos estaban interesados más quedar bien con el gobernador, con el presidente, más con el alcalde, en aquel tiempo no sé cómo se llamaban las leyes porque han ido cambiando los nombres de los que dirigen, pero sí, ellos tenían ese prejuicio de que tenían la palabra que Dios les había dado, la palabra que tenían que enseñar, pero ellos ya no tenían temor de Dios. Ellos lo que estaban viendo eran sus intereses, estaban viendo por su vida de ellos, y por eso Él les habla a ellos y les dice, hey, ustedes no tienen temor de nadie. Ustedes le dice, ustedes son lo peor. Y es como el que está mal, dice que estaban los dos presos. Y cuando estaban aquellos presos, dice que le dijo uno al Señor Jesús, oye Jesús, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Porque pues tú dices que
puedes hacerlo y que como tú lo puedes hacer, entonces sálvanos a nosotros. ¿Y qué le dijo el otro? Le dijo, oye, ni porque estás en esa cruz, ni porque estás clavado en esa cruz, no le temes a Dios, ni estando en condición así, tú no le temes a Dios. Prácticamente lo que está diciendo esto, personas que conocen el poder de Dios, que saben el poder de Dios y saben que están ya en un callejón sin salida. Ese hombre no tenía salida. No tenía salida porque estaba, no sé si estaba clavado o amarrado, pero ya estaba en una cruz. Ya estaba sentenciado. Ese hombre ya estaba dispuesto ya venía la muerte para él. Pero él todavía seguía injuriando al Señor. Muchas gentes no tienen intimidad con Dios, pero sí se acercan para decirle a Dios, pero tú eres Diosito y tú me tienes que ayudar porque tú dices que eres bueno y porque tú eres el que me ayudas y porque acá. Pero ese es tenerle temor a Dios. No, ese no es tener temor a Dios. Ese es ser un aprovechado de que necesitamos algo y lo buscamos a Él. Yo no estoy diciendo, oh no, yo voy a defender a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Lo que estoy haciendo ahorita es diciéndote palabras para que no caigas en condenación. La palabra de Dios dice aquí, Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a él temed. Porque ellos no tenían temor de Cristo Jesús. Ellos no lo respetaban a Él. Y dice la palabra de Dios también en Hebreos 10:31, para el incrédulo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Yo estoy 100% seguro que un creyente que ha aceptado a Cristo, que lo ha confesado como su Salvador, no tiene miedo de caer en las manos de Dios. Qué buen amén, ¿eh? Yo no tengo miedo de caer en las manos de Dios. ¿Usted tiene miedo de caer en las manos de Dios? No, es que no tengo miedo porque estoy en las manos de Él, quiera o no quiera. Estoy en las manos de Él porque las manos de Dios son grandes, muy grandes, que desde los cielos Él puede mover su poder aquí en la tierra donde nosotros estamos. Entonces quiere decir que no tengo miedo a caer en la mano de Él. Ahora no tengo miedo porque yo he aceptado a su Hijo como su Salvador. Pero el que no lo ha aceptado sí tiene que tener temor, sí tiene que tener miedo, porque usted y yo sabemos que tenemos vida eterna a través de haber aceptado a Cristo. Ahora sí, ya, tenemos vida eterna porque hemos aceptado a Cristo. Pero el que no ha aceptado a Cristo, ¿a dónde va? Yo te voy a decir una cosa, yo siempre le digo a mi esposa mía, te pido un favor. Mira, le digo, no, ya está de moda eso, le digo que cuando alguien se muere, lo queman ahí, por favor, no me vayas a quemar, le digo yo. Y me dice, ¿por qué? Es que me va a arder, le digo. Hermano, ya muerto no le arde nada. Pero ¿sabe una cosa? Pero usted en este momento, en este tiempo, usted toma la decisión hacia dónde agarra. O agarra a la intimidad con Dios teniéndole temor, o agarra teniéndole miedo al diablo y haciendo lo que el diablo diga. El temor reverente a Dios es por obediencia, es por amor. El temor, el miedo del enemigo es porque si no, entonces él va a destruir otras cosas. Pero el amor de Dios no funciona así. Miren lo que la palabra de Dios dice, que la parte principal es aborrecer. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice el Proverbio 28:14, bienaventurado el hombre, escucha palabra. Para ti, ¿qué es la palabra siempre? La palabra para mí siempre puede significar en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión, en toda hora, cada instante. Para mí siempre, más o menos, eso es lo que significa y creo que es lo que significa. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre o la mujer que siempre teme a Dios. Porque al temer a Dios, está buscando de Dios en todo tiempo. Su calor, su amor, su gracia, su dirección, su instrucción, su guianza. Está buscando todo el tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores.
Dice, el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, estás bajo la protección del Altísimo. Salmo 91. Bienaventurado el que abriga al abrigo del Altísimo. O sea, el temor reverente de estar con mi Padre. Aquí encuentro calor, aquí encuentro vida. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, porque siempre va a estar con Él. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué tremendo acá, ¿verdad? Dios viene y saca al pueblo de Israel, los saca de allá de Egipto y los trae por el camino. El pueblo de Israel era esclavo. Piensa, esclava. Una persona que es esclava no tiene mucho acceso a las cosas que el mundo tiene. Por ejemplo, te voy a decir, no tiene mucho acceso a vestirse muy bien, a comer muy bien, a estudiar muy bien, a dormir muy bien, a hacer cosas bien, porque es esclavo. Él va a estar con lo que le pongan y con lo que le den. Entonces su vida va a ser una dependencia de la esclavitud. Ellos venían de la dependencia de la esclavitud en Egipto. La comida, la ropa y todo se los daban a ellos. Ellos salen al desierto. Cuando ellos salen al desierto, ¿qué van a saber? No saben muchas cosas. Y como no saben, entonces viene Dios y les escribe la ley. Y le dice a Moisés, mira, esta ley, estos mandamientos, es para que yo quiero que ellos sean un pueblo diferente, para que ellos sean un especial tesoro, para que los pueblos puedan ver de que el mundo no tiene a un Dios, pero que nosotros tenemos a un Dios, y que ellos puedan ver las maravillas que yo puedo hacer en ellos y a través de ellos, para que el mundo me conozca. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos, mi hermano, allí dice que luego estaban aquel que se llama Balaán, ese vino y metió asunto para que aquellos vinieran y se contaminaran con las mujeres, aquellos se contaminaran con los ídolos y aquellos hicieron un montón de cosas. Mi hermano, y qué bonito poder platicar de la historia de Israel. Pero ¿qué pasa en este tiempo? ¿Cuánto cuidado tenemos nosotros de no meternos en el camino del enemigo y caminar en el camino del enemigo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Si usted sabe que solo es de apretar un botón y ya usted vio lo que no quiere ver o quiere ver. Solo aprieta un botón y oye todo lo que usted quiere oír. Entonces ahora la tecnología está más avanzada para la condenación, pero esa misma tecnología que está avanzada para la perdición, también usted la puede usar para bien. Solo con apretar un botón ya puede escuchar el mensaje, ya puede escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Esta es la ley que Él empieza a darle al pueblo de Israel, porque ellos vienen saliendo de la esclavitud, ellos están caminando hacia algo grande que es la tierra prometida, y Él les dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En otras palabras, cuando yo les diga que caminen, caminen. Cuando yo les diga que se paren, párense. Y era lo que hacía la nube. Y era lo que hacía la columna de fuego. En la noche caminaba la columna de fuego. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? No importa si era de noche. El pueblo de Israel armaba sus tiendas y iban detrás del fuego. En el día la columna de nube para darles calor, para darles frescura y protección, ahí estaba. Pero si la nube se movía, ahí se movían ellos. Entonces había una conexión. Mi hermano, en ese tiempo era ver a través de la nube, a través del fuego. Pero en este tiempo ya no es así. En este tiempo es que en el palpitar de su corazón, en las motivaciones de su mente, en la intuición del Espíritu, ahí está la dirección de Dios, a través de su Santo Espíritu. Entonces la dirección antes era externa, ahora la dirección es interna, ahora la dirección es adentro del corazón. Y por eso dice, en pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Aquí está la palabra temeréis. A Él vas a respetar, a Él vas a oír, a Él te va a guiar. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Esa es la dirección para el pueblo de Israel. Proverbios 1:7 dice,
Este es el más conocido de todos. Y al hablar del temor de Dios, el primer versículo que brinca es el principio de sabiduría, temor de Jehová. Amén. Dios es el principio. Dios es el primero, Dios es el principio, Dios es la creación, Dios es todo. Entonces, los principios de la familia, ¿dónde se aprenden? En el hogar. No es en la escuela, no se confundan, no es en la universidad. Los principios en el hogar. Ahí es donde está la fuente de la enseñanza. Y el Señor prácticamente, Él es el principio. Como Él es el principio, usted no va a poder encontrar la sabiduría en ningún otro lado. Escuche bien, usted la sabiduría la va a poder encontrar con Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es la sabiduría, Él es el principio de la sabiduría. Entonces, en el momento cuando usted tiene esa relación íntima con Dios, en ese momento usted está empezando a ser sabio. Yo tengo testimonio en las mañanas y en mucho tiempo de hermanos y hermanas que están en intimidad con Dios. ¿Saben lo que están haciendo en la intimidad con Dios? Están haciendo su diario todos los días. Eso, tienen intimidad con Dios. Y como tienen intimidad, hay algunos que quizás no les guste, pero sí quizás tienen intimidad con sus programas o con su computadora o lo que sea. Esa es la intimidad que tienen. Pero los que tienen la intimidad con Dios, entonces están aprendiendo a tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. En otras palabras, cuando usted va a Corintios, primera de Corintios, creo que es una 30, no sé, pero en Corintios la palabra de Dios nos habla que Cristo Jesús fue hecho sabiduría por nosotros. Entonces, el momento que usted está despreciando la sabiduría, está despreciando a Cristo Jesús. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dime, tú como padre, ¿has tenido hijos que alguna vez por cosas del destino se han equivocado en algo y los has guiado? Y qué bueno cuando ellos reconocieron, ¿no? Qué mal no te hicieron caso y fueron a pegar por allá. Es triste. La Biblia de Dios nos dice en Salmo 145, 19, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cómo si la palabra dice que Dios no cumple deseos? Pero la palabra de Dios me dice en el Salmo 34, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice. Pero también dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el deseo de Dios, lo que tú desees va a ser cumplido, pero es cuando tú tengas intimidad con Dios. Porque cuando tú tengas intimidad con Dios, es Dios el que te va a dar el pensamiento para que tú pienses lo que es correcto que tú necesitas. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, tú vas a estar pensando y pidiendo cosas que únicamente te deleitan tus sentimientos y tus emociones. Pero cuando viene de parte de Dios, entonces es diferente. Cumplirá el deseo de los que le temen y también oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Y sabes qué? Los salvará. Qué tremendo es tener esta intimidad con Dios, poder clamarle y saber que Él me está oyendo y saber que Él me... Proverbios 9:10. La gente que no tiene temor de Dios son insensatos. Dice la palabra de Dios en el verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entre más conoces de Dios. Por eso el temor de Dios es reverente. El temor de Dios es asombro. ¿Por qué es asombro? Es asombro porque yo te quiero decir algo, mi hermano. Sé muchas cosas y hago muchas cosas, pero ninguna de las cosas puedo yo llegar a imaginarme. Yo siento asombro. El temor que yo siento es asombro. Es decir, qué Dios tan grande el que hizo el sol. Qué Dios tan grande el que hizo el mar. Y digo, y estas son pequeñeces que puedo ver, pero las cosas que no puedo ver, las cosas grandes, entonces me asombra.
¿Por qué me asombra? De ver su grandeza. Y me asombra de que es tan grande, de que es maravilloso, de que es tan poderoso. Pero en medio de todo eso, yo siendo tan chiquito, Él me ama. Y como Él me ama, entonces eso me asombra a mí. Hermano, dime una cosa. Tú conoces a alguien o has conocido a alguien. Pensemos nosotros que este alguien era famoso o es alguien que tú admirabas. Y de pronto esa persona ni te hablaba ni nada. Pero de pronto esa persona un día te miró y te dijo, oye, ¿cómo estás? Te invito a comer, vamos a comer. ¿Sabes lo que pasó contigo? Te asombraste. Dijiste, oye, pero ¿cómo me está? Estás en tu casa y luego llega allá y dice, Alan Peña, te invito a la Casa Blanca porque tenemos una cena para la gente de Honduras y ta. ¿Cómo se va a sentir este hombre? Asombrado. Entre 10 millones, 6 millones de hondureños, dice, a mí me están invitando allí. Ese es el asombro que tiene el temor de Jehová, de saber que ningún Dios es tan grande, que ningún Dios tan maravilloso, pero ese temor de Jehová me hace ver que Él me ama, y como Él me ama, entonces yo estoy asombrado de que un Dios tan grande me quiera. ¿Estamos entendiendo esta parte? Dice la palabra de Dios aquí que la intimidad viene cuando tú empiezas a apartarte de lo que no es correcto. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanas, hermanos, parejas, cónyuges, que el temor de Jehová esté en cada hogar. El hombre respetando a la mujer, porque sabe que es hija de Dios. Que la mujer respete a su marido, porque sabe que es un hijo de Dios. El temor de Jehová esté con los hijos, guiándolos y criándolos en la manera correcta. Que el temor de Jehová esté en los patrones, sabiendo de que lo que tienen Dios se los dio, y que entonces esa persona que está trabajando para ellos vino de parte de Dios y que lo va a tratar con el amor de Dios, porque tiene temor de Dios. Que podamos ver en la iglesia existe el temor de Dios, que el temor de Dios existe en la sociedad, que el temor de Dios exista en todos lados, porque esto nos va a acercar más a Él. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, acércate a Dios y apártate del mal, porque, hermano, esto cuando mire esto, hay muchas gentes que están enfermas porque son muy corajudos. No voltees a ver a nadie, por favor. Hay muchas gentes que están enfermos porque se enojan y hasta brincan y esas cosas y eso no es bueno. Eso no es bueno. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Solo con el hecho de que estés cerca de Dios, ya tienes sanidad. Solo con el hecho de que sientas que agasajado por el amor de Dios, hay un refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es unos bocadillos. Es un ambiente fresco, es un ambiente de paz, es un refrigerio, es sentir una paz, sentir una tranquilidad, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que por la manera de actuar tuya, de la manera de hablar tuya, estás enfermo tú? Que tú mismo te has enfermado muchas veces por la manera que eres, como gritas, como dices, y ya. Señor, perdóname. Me emocioné demasiado. ¿Y te das cuenta de eso? Dice Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Hermano, ¿usted tiene confianza en este tiempo de lo que estamos viviendo? Amén. Amén. Que me guste ese amén. No importa que la gasolina esté cara. Usted tiene confianza en Dios. No importa que cierren Hormuz. Usted tiene confianza. No importa que no haya petróleo. Mire, hay un profeta en la escritura, dice, aunque en las vides no haya frutos, que aunque en las majadas no hayan vacas, que aunque en los corrales no haya leche ni haya nada, con todo y eso, yo
seguiré a Jehová. Entonces, yo lo que quiero en este momento, antes de irnos, con esto ya voy a concluir, es lo siguiente: de que el temor de Dios lo acerque a Dios. Que el temor de Dios no lo aleje de Dios, sino que el temor de Dios lo acerque a Él. Y que cada vez que lo acerque a Él, no se deje usted llevar, no se deje manipular por las noticias. Que el ambiente que lo rodea a usted no sea el que determine su paz, que determine su tranquilidad, que sea el poder de Dios que repose y descanse en su mente y en su corazón, y que usted pueda sentir paz y confianza porque tiene temor de Dios, tiene comunión con Él, y como tiene comunión con Él, entonces usted tiene confianza. Aquí la palabra de Dios dice lo siguiente: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, no una confianza más o menos, una fuerte confianza. Y también hay una esperanza para su futuro. Hay una esperanza para su descendencia, porque la palabra de Dios dice: y esperanza tendrán sus hijos. Qué tremendo. Y este versículo, para que se lo lleve a su hogar, para que se lo lleve, para aquellos pensando que la muerte viene. No. Aquí hay una palabra poderosa que dice, Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. Claro, los corajes, los enojos y todas esas cosas se van. Ahora tiene confianza en Dios. Y entonces, más los años de los impíos serán cortados. Pero los años de los que le creen a Dios, esos años dice que serán aumentados los días. Y el verso que me encanta, y es bueno que lo llevemos a nuestros hogares. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen a Dios, y los defiende.